Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo andan? Hola, Buenas Estefanía. noches a todos. ¿Cómo andan? Ahí está. Gerardo, Yanira. Hola, Tania. ¿Nos escuchamos bien? ¿Me escuchan a mí? Sí, perfecto. Ah, bien. ¿Y me escuchan a mí bien? Sí, Ok. sí, sí. Voy a prender. Bueno, venimos re bien de horario. Hola, Gerardo Bosques, que fue mi profesor en Girona. ¿Cómo estás? Muy bien, Mónica, ¿cómo estás? Estefanía soy yo, pero estoy con Sí, el... leí el nombre sí, que está. Sí, no, pero seguro. ¿Eso fue en qué promoción, Estefanía? Yo estuve en marzo, abril del 2019. Bien, qué bien. Sí. Mónica Caballero es la persona que coordina el Zoom de la Asociación de Filosofía Latinoamericana. Y yo los estoy recibiendo por la Universidad de Chile. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, Estamos escuchando coquíes. Eso es acá, en el balcón de aquí. escribió Enrique que estaba un poco retrasado en la otra actividad, Estefanía. Enrique viene un poquito demorado, va a entrar 10 minutos tarde, así que y media arrancamos nosotros. Eso que quizás también lo que podemos hacer, yo quería presentar a los tres expositores, según antes de particular, pero para poder darle tiempo a Enrique, puedo entonces presentar a los tres Sí. de un solo golpe y entonces ya cedemos la palabra a los... Dale, perfecto. Yo ahora y media presento el ciclo, te doy la palabra a vos y vos presentás a los expositores y después van en orden. Estefanía, era, María, ¿vas a hacer Sí, una... Estefanía soy yo. sí, ¿Cómo? creo que en términos de orden iba yo primero dando como una pequeña introducción y luego Gerardo. Dale. Ok, muy bien. Sí, ustedes son los dos comentaristas, coordinadores, organizadores, orientadores, así que sí. Yo inicio institucionalmente el evento, te paso la palabra entonces a vos, y vos, Gerardo, me ayudás un poquito con el tiempo presentando los tres expositores de entrada, y después ustedes ayudan con los comentarios para abrir un poquito el diálogo, y bueno, les agradecemos a todos los presentes. Cuéntenme cómo está el COVID por ahí, por favor. Demasiado activo. Acá es un tema, la verdad, es una situación porque habilitaron todo ya casi y llega a haber una segunda ola acá en Argentina y quedamos fritos. Ya está todo normal, abierto todo totalmente. Nosotros, vieron que Argentina es un país federal y tiene provincias. Bueno, acá donde estamos nosotros, provincia de Buenos Aires, es el lugar con mayores contagios, más muertes, y sin embargo habilitaron cosas. Y en las provincias donde ahora se puso re fea la situación, volvieron a fase 1 o fase 2 con restricciones. Si no viene la vacuna, estamos en el horno. No sé qué va a pasar. Creo que aquí en Puerto Rico también
para mí el gran problema ha sido el turismo. O sea, yo vivo cerca de lugares donde hay mucho turismo y el movimiento con los Airbnb, y uno los ve como parecen manadas, sin mascarilla y todo. Claro, acá se suspendió eso, pero ustedes no lo pueden suspender. Exactamente. Y se ve una correlación bien clara en cuando aumenta los contagios en Estados Unidos, aumentan Aumentan. aquí. Sí. ¿Y no les piden ni siquiera el resultado negativo del contagio para ingresar? No Se- tenemos autoridad para hacerlo. no, pero se supone que sí. Lo que pasa es que no lo están implementando bien. Pero ni personas que yo conozco que han entrado, ni siquiera los del mundo. Así que, qué cosa. Y Gerardo, vos no viajaste a España, estás ahí en Puerto Rico entonces. Sufriéndolo. Di la clase de Girona en línea y de hecho esta semana voy a participar en la edición de Claro, de ahora de septiembre. también en línea. Qué locura. Sí. Un poquitito para saber quién está aquí con nosotros. Tenemos gente de los otros países que presentaron hoy con nosotros. Por ahora sí, estamos con Tania Mota de Olivera, que nos está visitando. Ella es de Brasil, participó de los cursos de doctorado, doctora de la UBA. Y hay algunos otros amigos que quizás yo no los conozca, pero quizás ustedes sí. Este es el link de los ponentes, así que se lo comparten entre los privados, ¿no? Esto después se graba y se sube al canal de YouTube de la universidad. Yanira, La universidad. ¿está subiendo? ¿Eh? No, le preguntaba a Yanira si sabe si Eva no la Estoy ve. admitiendo a todos los que quieren pasar. ¿Quién falta? Que no tengo el flyer. Falta de la expositora, falta Eva Prado. A ver, acá está entrando alguien. A ver, a ver. Me manda una prueba de vida, Enrique. Eva, ¿sos vos? No estoy escuchando. No. Esperamos un minutito más. Bueno, ahí Enrique me avisa que está un poquito demorado. Ténganle un poquito de paciencia. Bueno. ¿Alguien tiene el teléfono de Eva para preguntarle? La tenemos en el WhatsApp.
Y yo le escribí también al celular. No le contestó a ninguno todavía. Ahí le enviamos otro mensajito. Dale. Estefanía, si quieres, como tenemos una agenda bien linda preparada para hoy, con bastante para cubrir. Arrancamos. Sí, exacto. Eva, como quiera, entiendo que estábamos hacia el final, así que estaría bien. Perfecto, listo. Bueno, supuestamente esto está grabando, si Dios quiere, así que ¿a usted le figura que graba? Sí. ¿Sí? Listo, estoy admitiendo gente. Así que bueno, les pido Ahí menos... está Eva. ¿Está? Está Eva. La Virolda, Eva. Hola Eva, ¿cómo estás? Bien, bien. Déjame ver cómo... Bienvenida, yo soy Estefanía, no soy Mónica. Ok. Perfecto, bueno, listo. Entonces todo lo demás se edita, arrancamos. Eva, ¿tú quieres el segundo turno o quieres el tercer turno? Segundo turno para Eva. Sí, segunda. Sería yo primero, segundo Eva y Ángel tercero. Listo. Perfectísimo. Bueno, vamos a darle comienzo entonces para cubrir la agenda. Les pido solamente que cuando no tienen la palabra nos muteemos para mejorar la grabación y esas cuestiones. Y perfecto, listo. Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy iniciamos este diálogo situado nada más ni nada menos que desde Puerto Rico, el país al que todos queremos ir, no solamente por Ricky Martin, sino porque es una isla que tiene un montón de vida y de mística para unirse a Latinoamérica. Están pasando muchas cosas en Puerto Rico y no es un dato menor que hace muchos años están luchando por su independencia. Así que para hablar desde Puerto Rico, para conocer a Puerto Rico, qué mejor que hablar desde Puerto Rico. Así que hoy tenemos un enorme honor, y es que nos acompañan como comentadores y coordinadores del evento los doctores Amarilis Abreu Santana y Gerardo Bosques Hernández, quien ha sido mi profesor y a quien la saludo esta noche con mucha alegría, mucho cariño y mucha nostalgia de otros tiempos, pre-COVID, porque no nos olvidemos que estamos atravesados por una pandemia global. Así que esta noche y desde el espacio virtual de la Universidad de San Isidro, acá en Buenos Aires, Argentina, les decimos bienvenidos, hermanas, hermanos, hermanes. Y querida Amarilis, te paso la palabra. Gracias, Estefanía. Hola, buenas noches todas, todos. Es un inmenso placer poder estar aquí esta noche presentando dentro de este marco de diálogos situados un poco de nuestra isla, de nuestro país, de Puerto Rico. Soy Amarilis Abreu Santana, soy una doctoranda en Derecho, Persona y Mercado en la Universidad de Turín, en Italia. En la universidad y bajo ese programa estudio Deuda Pública Internacional. Antes de comenzar esos estudios, pues también en la Universidad de Turín he completado estudios en el LLM, en Derecho Comparado Internacional, Económico y Financiero. Pero para que sepan con quién, pues, quién les está presentando hoy, me gustaría también compartirles que antes de esa vida tuve otra, donde trabajé en los mercados de capitales internacionales, en New York, en Zúrich y en Londres. Y pues desde ahí hago algunos de mis puntos. Para la noche de hoy estoy contentísima porque esta invitación nos ha podido conocer
nos ha permitido a un grupo de puertorriqueños pues conectarnos. Ha sido un placer pues poder conectarnos con Gerardo, con Yanira, con Ángel y con Eva, los cuales componemos este grupo de presentación esta noche. En mi rol, pues me toca hacer una pequeña introducción al panel, y la agenda que le hemos planteado, hemos preparado para hoy, teníamos muchas cosas que le podíamos discutir y decidimos enclavarlo todo en lo que creemos que es la política que pues, nos está marcando mayormente al momento en Puerto Rico, que es nuestra situación de deuda pública no resuelta. Queremos presentarle esa deuda pública no resuelta desde el punto de vista de las implicancias que tiene para nosotros en políticas públicas que podemos hacer o no desde el Estado. Mientras tal vez en algunos de nuestros países hermanos compartamos o no esa temática de una situación de deuda pública insostenible al momento, creo que sí lo que compartimos es las políticas públicas que se ven impactadas por esta situación. En nuestro caso en particular, tal vez tenemos algo un poquito más allá, o sí, tenemos algo un poquito más allá que nos impacta en nuestro tema de deuda y de políticas públicas que podemos trabajar para el país. Y pues ya como es de conocimiento de todos, en nuestra relación con los Estados Unidos, nuestra relación política con los Estados Unidos de América. Sí quiero que pensemos que esa relación nos hace un poquito diferentes, pero también quiero que pensemos que esa relación tiene mucho que ver también con situaciones que tenemos en el resto de los países de Latinoamérica, en el resto de otros países del mundo, en términos de cómo nuestros países interaccionan con un hegemón como lo es los Estados Unidos de América. Con eso dicho, pues sí, nuevamente tenemos otro diálogo situado que nos presenta una agenda de dificultades en nuestros países. Pero no me gustaría dejarlo ahí con solo dificultades, y pues pretendemos en nuestras presentaciones no dejarlo ahí solo con dificultades, pero también hablar un poquitito de las oportunidades que esas dificultades nos presentan. Y antes de comenzar el panel y cederle la palabra a Gerardo para que presente a los panelistas, me gustaría traer una oportunidad en particular que sí creo que tal vez nos hace a Puerto Rico diferente en nuestra región. En Puerto Rico, al momento, la mayoría de los puertorriqueños no vive en Puerto Rico. La mayoría de los puertorriqueños, por situaciones económicas, políticas y sociales, bueno, yo le llamo exiliados, son exiliados hacia los Estados Unidos de América. Si pensamos un país que es inclusivo y que es para todos los puertorriqueños, propongo que tenemos que pensar a ese grupo de puertorriqueños como incluidos en esa fórmula. Nosotros le llamamos, tan es así nuestra situación tan predominante con este grupo, que le llamamos la diáspora puertorriqueña, y cada vez que discutimos temas públicos más y más se menciona esta diáspora. Entonces creo que eso sí nos hace diferentes en la región, donde tenemos la mayoría de nuestros ciudadanos en otros países, y que nosotros pues sí nos representa una dificultad, pero a la misma vez una oportunidad en términos de cómo esos individuos nos pueden ayudar y pueden ser una parte integral de crear un país más justo y más inclusivo para todos los puertorriqueños. Con eso dicho, pues entonces le cedo la palabra a Gerardo para que presente a los panelistas. Bueno, hola, buenas noches a todos, a todas. Espero que estén bien. La verdad que el distanciamiento, pues bueno, siempre a ciertas preocupaciones, pero ciertamente ha abierto unos espacios como este, donde, bueno, estoy seguro que, como comentará Ángel Rodríguez, ciertamente estas cosas son mejor hacerlas en los respectivos países y interactuar más allá de lo que es virtual, pero ciertamente estos espacios son posibles dada a la necesidad que creó la pandemia. Creo que es algo positivo, si algo le podemos sacar. Bueno, por mi parte, mi nombre es Gerardo Bosques Hernández, soy profesor en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, también dicto cursos en la Universidad de Girona para la Cátedra de Cultura Jurídica, y bueno, yo soy civilista.
yo lo que manejo es derecho de familia, derecho de sucesiones. Sin embargo, también soy doctorando en la Universidad de Buenos Aires, en el programa que dirige querido profesor Ricardo Rabinovich, donde fui discípulo también de Enrique del Percio, hoy rector, que en algún momento nos acompañará para un saludo. Y ciertamente esas conversaciones de pasillo con Ricardo, con Enrique, pues bueno, una vez Enrique comienza a trabajar este tema de los diálogos situados, pues rápido nos contactamos y bueno, un poco comenzó como una idea de algo que estábamos trabajando de pasillo. Y ciertamente, como puertorriqueño al fin, aunque manejo temas de derecho civil, derecho privado, siempre pues, me he mantenido vinculado a la realidad de mi país, ¿no? Y a las preocupaciones que genera todas estas dinámicas y situaciones que se han dado a lo largo de los años. Tengo un recuerdo espectacular en aquel momento cuando Ricardo Rabinovich, como parte de una clausura del doctorado, el programa de doctorado, decía que ahora el programa estaba entero porque faltaba Puerto Rico, ¿no? Hablaba de la irredenta isla del Caribe. Y ciertamente para nosotros en muchas ocasiones somos demasiados latinos para ser estadounidenses, pero en ocasiones somos demasiado estadounidenses para ser latinoamericanos. Pero tengo que decir que de la mano de Ricardo Rabinovich y de Enrique del Percio, la verdad es que siempre me sentí como latinoamericano y para mí es enorme ese sentimiento. Paso ahora a leer la reseña de los tres compañeras que nos van a estar exponiendo. Voy a hacerlo en estricto orden por el cual fijamos su participación. La doctora Yanira Reyes Gil, catedrática y decana de Asuntos Académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, obtuvo su grado Juris Doctor en la Universidad de Puerto Rico y un doctorado en Sociología de la Universidad de Purdue, con concentración en Derecho, Sociedad y Criminología y otras especialización en Familia, Sexo y Género. Laboró como abogada en la Corporación de Servicios Legales. También fue procuradora estudiantil en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, donde yo también enseño, dicta los cursos de Derecho Constitucional 1 y 2, Sociología del Derecho, el curso de doctorado Metodologías de Investigación, entre otros. Ha publicado varios artículos y capítulos de libros en temas relacionados a los derechos humanos, derecho constitucional y derecho de las mujeres. Es feminista y activista en temas de los derechos humanos. Es integrante fundadora del Instituto de Mujer, Género y Derecho Intermujeres de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y co-coordinadora de la Red Feminista de Investigación y Educación en Género. Nuestra segunda invitada, panelista, va a ser Eva Prados Rodríguez, abogada, feminista y consultora en temas de derechos humanos, equidad de género y participación ciudadana. Formó parte del equipo de trabajo para las 3 audiencias e informes sobre el estado de situación de los derechos humanos en Puerto Rico en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Actualmente se desempeña como portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda y de la campaña Construyamos Otro Acuerdo, que busca alternativas justas que garanticen los servicios esenciales y los pagos de pensiones en el proceso de restauración de la deuda del gobierno de Puerto Rico. La licenciada Prados cuenta con un Juris Doctor magna cum laude de la Universidad de Puerto Rico y es candidata a la maestría en Derecho Internacional con una especialización en Derechos Humanos y Género de la American University en Washington y un postítulo de Derechos Humanos y Mujer de la Universidad de Chile. Por su parte, el doctor Ángel Rodríguez Rivera, catedrático asociado de la Universidad de Puerto Rico en Calley, obtuvo su PhD en Sociología de la Universidad de Purdue, con especialización en Economía, Política, y su segunda especialización en Derecho y Sociedad. Imparte clases de Teoría Sociológica, Movimientos Sociales, Sociología de la Ciencia, Sociología de la Música, entre otras. Ha publicado e investigado extensamente sobre temas relacionados con la música popular, en particular el reggaetón, en su relación con la clase, el género, movimientos sociales y la educación universitaria. Es el actual presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. Entre los temas que vamos a estar trabajando, ciertamente, como comentaba Marily,
eran muchos los temas que queríamos abordar, pero vamos a mantener esa discusión sobre la relación constitucional y política, en alguna medida la discusión de lo que es promesa, nuestro verano del 19, temas de la universidad pública, la austeridad y ciertamente la auditoría de la deuda y esas estrategias electorales. Con esto la presentación, me gustaría ceder la palabra al rector de la Universidad de San Isidro, Enrique del Percio, querido amigo. Muchísimas gracias, querido Gerardo. Realmente qué honor poder tener a estas personalidades aquí. Bueno, yo también quisiera agradecer en ese sentido al querido amigo Ricardo Rabinovich, que como todos los que lo conocemos sabemos, está tan loco que nunca se dio cuenta de que es imposible hacer lo que ha hecho con este doctorado que permitió, en mi caso, conocer a Gerardo, y conocer a Gerardo es aprender también a valorarlo, a respetarlo, a quererlo. Y en ese marco también, en su momento organizamos un ciclo de conferencias que se llamó Descolonia, donde Gerardo fue un participante muy importante en esto, y también ahí tuve la enorme dicha en la Universidad de Buenos Aires de conocerla a Amarilis. Realmente con la cual además hemos iniciado un camino de cooperación muy interesante en este momento en la Universidad de San Isidro. Hemos publicado un artículo interesantísimo de Amarilis en nuestra revista Poliedro, y en la próxima revista de Sociología Jurídica también vamos a contar con su colaboración. Así que ya solamente el encontrar una excusa para volver a encontrarme con Gerardo y con Amarilis era ya suficiente buena noticia. Pero cuando además Gerardo me empezó a comentar quiénes eran los invitados que vamos a tener esta noche, les cuento que hasta me cohibí un poco, decir, bueno, pues realmente la jerarquía de nuestros amigos de hoy, y además en un momento tan particular de Puerto Rico. En un momento donde muchos, honestamente, confiábamos en que el 3 de noviembre hubiera habido otro resultado, donde desde estas latitudes nos cuesta entender un poco algunas actitudes que tiene un poquito más de la mitad de la gente de Puerto Rico, pero como somos gente profundamente democrática, sabemos que por alguna razón que a uno se le escapa, y no una razón banal, seguramente un poquito más de la mitad de los y las puertorriqueñas y puertorriqueños piensa de esa manera, que obviamente con la distancia que hay, aquí resulta un poquito difícil. Por eso que justamente esta noche tengamos a analistas de la enjundia y del valor de ustedes realmente es un honor muy grande, y no podemos menos que desde la Universidad de San Isidro y las otras instituciones convocantes, la Universidad de Buenos Aires y la Asociación de Filosofía Latinoamericana, realmente agradecerles muchísimo por estar con nosotros esta noche. Sin más preámbulos, muchísimas gracias. Bueno, hago un breve comentario. En aquella actividad de Descolonia, que fue ya hace algunos años, nos acompañó también la decana Yanira Reyes y el doctor Ángel Rodríguez como expositores en aquella ocasión que visitamos la Universidad de Buenos Aires con un grupo de nuestros alumnos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. También decía Enrique que esperábamos un resultado distinto de aquel 3 de noviembre. Bueno, quizás como un pie forzado, algo que me gustaría provocar a los tres panelistas. Ciertamente todavía no sabemos el resultado de nuestras elecciones. Es una realidad, creo que es difícil de entender desde cualquier latitud, pero eso es lo que estamos viviendo en este momento. Bueno, sin más, dejo la palabra a la querida compañera y bueno, casi jefa allá en la universidad, bueno, casi no, la jefa, a la doctora Yanira Reyes. Buenas noches, encantada de estar aquí con ustedes compartiendo algunas ideas, encantada de ver a Enrique de nuevo, y entonces hoy me han asignado tratar de poner un poco en perspectiva esa cuestión de la relación constitucional entre Puerto Rico y Estados Unidos y terminar con el contexto histórico, político, y de resistencias que vivimos en Puerto Rico desde hace unos cuantos años.
Así que es necesario, ¿verdad?, plantear de entrada que Puerto Rico es una colonia, que es una de las colonias más viejas que existen en el mundo, que antes de ser colonia de Estados Unidos fue colonia de España, y que luego de ese proceso de colonización de España, Puerto Rico ya al final de esa ruptura del Imperio Español en las Américas, logró, al igual que se lograron en otros países latinoamericanos, logró por lo menos un nivel de autonomía con aquella cosa que se llamó la Carta Autonómica, que muchos historiadores e historiadoras plantean que ha sido el momento de mayor autonomía que ha tenido Puerto Rico. Y eso fue en el 1898 y duró apenas meses, porque poco después estalló la guerra hispano-cubano-americana en el 1898, y el desenlace de eso fue que obviamente España perdió terriblemente esa guerra y los territorios que todavía tenía España fueron cedidos a los Estados Unidos mediante el Tratado de París. Una cosa importante de ese Tratado de París que todavía nos marca es que en su artículo 9 decía que el país de Puerto Rico y sus habitantes eran cedidos a los Estados Unidos y que todos los derechos de las personas habitantes en Puerto Rico a ese momento iban a pasar bajo el poder del Congreso de los Estados Unidos. Todavía todas las controversias legales que surgen con respecto a la soberanía o la falta de soberanía de Puerto Rico tiene que ver con esa cesión total de los derechos de los puertorriqueños y puertorriqueñas al Congreso de Estados Unidos, y no es para menos decir que el Congreso ha asumido ese poder desde ese momento, y es lo que se llama la doctrina de los poderes plenarios del Congreso. De hecho, dentro del esquema constitucional norteamericano, Puerto Rico está dentro de la cláusula que le permite al Congreso de los Estados Unidos disponer de sus propiedades, porque, como hablaré en un momento, Puerto Rico es legalmente y políticamente propiedad de los Estados Unidos. Luego de ese periodo de invasión y de la guerra y después del Tratado de París, Puerto Rico tuvo 2 años de gobierno militar, y luego de esos 2 años los Estados Unidos, después de mucha presión internacional e incluso debate interno que hubo en los Estados Unidos, se vio forzado a aprobar unas leyes orgánicas para acabar ese gobierno militar, y la primera de esas leyes fue la ley Foraker en el 1900, y ahí se estableció un gobierno civil, pero ese gobierno civil tenía todos sus oficiales electos por el presidente de los Estados Unidos. Y ahí comienza lo que se ha llamado los casos insulares, que son una serie de casos, jurisprudencia, ¿verdad?, que llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, particularmente movidos por intereses económicos que ante la posesión de Puerto Rico de momento querían establecer líneas comerciales directas con los Estados Unidos. La importancia, más allá del detalle económico y comercial de esos casos, es que le permitió al Tribunal Supremo de los Estados Unidos validar la colonización, validarla como legítima bajo el derecho norteamericano. Y además crea una teoría que no se había generado hasta ese momento de los territorios. Hasta ese momento, con la expansión hacia el oeste, lo que había hecho los Estados Unidos es que cada territorio que ocupaba lo incorporaba a la nación norteamericana. Pero eso no pasó así con Puerto Rico, y de eso podríamos hablar quizás en otro momento, pero los estudios dicen que se debió a razones puramente racistas, que no había un interés de incluir a Puerto Rico como parte integral de los Estados Unidos. Así que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos crea una teoría que es la teoría del territorio no incorporado. Esa teoría de territorio no incorporado quiere decir, bajo los estándares del derecho constitucional norteamericano, que Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos, pero no es parte de los Estados Unidos. Y en términos concretos, en términos de derecho, eso implica que no nos aplican todos los derechos como cualquier ciudadano o ciudadana norteamericano, sino aquellos que el Congreso determine que van a ser de aplicación. Y además que Puerto Rico entonces está al interior
de los Estados Unidos solamente como una propiedad. Luego de eso, en el 1917 se aprueba otra nueva ley orgánica, que es la Ley Jones, y esa es la que le extiende a los puertorriqueños y puertorriqueñas la ciudadanía de los Estados Unidos. Desde el 1917, toda persona nacida en Puerto Rico es ciudadana norteamericana. Además, dispone esa Ley Jones que la legislatura va a ser electa por el pueblo de Puerto Rico. Así que eso es una de las primeras instancias en las que el pueblo de Puerto Rico puede ejercer su derecho al voto para elegir candidatos o personas que van a gobernar el país. Una nota al calce solamente como un asunto, como una trivia interesante, y es que el primer proyecto de ley aprobado por esa nueva legislatura electa por el pueblo de Puerto Rico fue la abolición de la esclavitud. La abolición de la pena de muerte. Fue la abolición de la pena de muerte el primer proyecto de ley aprobado por esa legislatura. Luego de esa ley del 1917 y que Puerto Rico entonces fuera, los puertorriqueños y puertorriqueñas fuéramos ciudadanos norteamericanos, vuelven a surgir controversias que se incorporan y llegan al Tribunal Supremo como parte de sus pasos insulares. Uno de los casos que llega durante ese tiempo es el caso de Balzac, y se trataba de una persona que vivía en Puerto Rico y estaba exigiendo que se le aplicaran los mismos derechos de juicio por jurado que le aplicaría a cualquier ciudadano norteamericano, planteando la teoría de que una vez que ya somos ciudadanos norteamericanos nos deberían aplicar todos los derechos. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, también bajo una teoría, un discurso sumamente racista, planteó que los puertorriqueños y puertorriqueñas, por venir de una tradición hispana, latina, no teníamos la capacidad para asumir la responsabilidad que implicaba tener jurado. Así que determinó que no le aplicaba a Puerto Rico todos los derechos bajo la Constitución norteamericana, sino aquellos que determinara el Congreso o aquellos que se determinaran como fundamentales. Luego entonces, estoy haciendo un brinco larguísimo de la historia, pero solamente para poner en perspectiva algunas cosas. En el 1950, el Congreso de los Estados Unidos aprueba la Ley 600. No es coincidencia, perdón, esa Ley 600, el motivo de la Ley 600 era permitirle a Puerto Rico establecer, diseñar una constitución propia. No es casualidad que ya para ese tiempo Puerto Rico estaba en el listado de los territorios coloniales bajo supervisión de la Organización de Naciones Unidas y que los Estados Unidos venían obligados a rendir informes periódicos sobre los procesos de descolonización en Puerto Rico. Así que esto es un intento de que Puerto Rico pueda tener algún tipo de gobierno legítimo para que los Estados Unidos salga de esa lista. Puerto Rico, en efecto, aprueba una constitución que se hizo vigente en el 1952. Fue una constitución que en ese momento, y por lo menos su propuesta, era una constitución muy de avanzada en términos de derechos humanos, excepto que la sección de derechos, que se llamó sección de derechos humanos, la sección 20, fue eliminada por parte del Congreso por entenderla que era un-American, que no seguía los parámetros norteamericanos porque le parecía muy comunista a los norteamericanos de ese momento que nosotros tuviéramos esa sección de derechos humanos. Importante que esa constitución, aunque a partir de derechos podría ser muy avanzada, es una constitución colonial que mantiene la relación colonial con los Estados Unidos y que es parte de la exigencia que tenía esa ley 600 del Congreso de los Estados Unidos, que decía como condición que la Constitución no podía alterar la ley de relaciones federales. Y bajo la ley de relaciones federales, Puerto Rico está en una situación de subordinación al Congreso de los Estados Unidos y no son de aplicación todas las leyes que apruebe el Congreso de los Estados Unidos.
Y aquí entonces voy a hacer un brinco total después del 1950 a tiempos más recientes, y es que se ha dado una oleada de lo que se ha llamado nuevos casos insulares. Son nuevas controversias que han surgido y han llegado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Voy a mencionar el caso Pueblo versus Sánchez Valle, que es un caso de asunto de procedimiento criminal, pero que obliga al Tribunal Supremo de los Estados Unidos a discutir si Puerto Rico es o no un país soberano, si Puerto Rico tiene algún nivel de soberanía para garantizar el derecho a la doble exposición. Y la decisión del Tribunal Supremo fue que no, que Puerto Rico no era un país soberano, que todavía estaban vigentes los casos insulares que nos planteaban como territorio no incorporado, así que no tenemos nada que buscar en el Tribunal Supremo, que a su vez 2 meses, poco tiempo después, decide otro caso, que es el caso de Puerto Rico versus Franklin, que conocemos todos y todas acá como el caso de la quiebra criolla, porque resulta que en Puerto Rico, por la situación de la crisis económica, quería el gobierno de Puerto Rico aprobar una ley de quiebra para el país. Ya Puerto Rico había sido sacado de la ley de quiebra federal, y entonces tratamos de aprobar una ley criolla, y eso fue cuestionado, llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo, entre otras cosas, que no estamos protegidos por la ley federal de quiebra y tampoco tenemos ninguna opción para buscar nuestros propios remedios. Así que en ese mismo caso, en una nota al calce, el juez Clarence Thomas dijo: pero no se preocupen porque estamos conscientes de que Puerto Rico tiene una situación de crisis económica terrible, pero ya mismo el Congreso de los Estados Unidos va a aprobar una ley que va a salvar la situación económica en Puerto Rico. Y esa ley es la famosa ley cínica, ley promesa. Y se llama así porque las siglas de la ley fueron escogidas precisamente para que se llamara promesa. Puerto Rico es el tercer país con mayor desigualdad en el mundo, solo precedido por Sudáfrica y Zambia. Por lo tanto, el país con mayor desigualdad en todo el continente americano. Puerto Rico, como ya dije, está viviendo una de las crisis económicas más severas de nuestra historia, y el gobierno de Puerto Rico y el gobierno de los Estados Unidos deciden imponer fuertes medidas de austeridad que obviamente asfixian al pueblo. El gobierno de Estados Unidos impuso un cuerpo político fiscal externo para controlar las medidas fiscales en la isla mediante la llamada ley promesa. Esa ley crea una junta que le llamamos la Junta de Control Fiscal, que está compuesta por 7 miembros que no son electos por el pueblo de Puerto Rico, y para mí este es el acto más reciente de colonialismo que ha experimentado la isla de Puerto Rico, ya que en términos reales sustituye el gobierno de Puerto Rico con un cuerpo extraño, ajeno e impuesto. El propósito principal de la Junta es asegurar el pago de la deuda y no es el desarrollo económico de la isla. Con ese fin, la Junta exige al gobierno de Puerto Rico la eliminación de derechos de protección a los trabajadores y trabajadoras, la eliminación de prestación de servicios esenciales como salud y educación, y en pocas palabras está ahogando, asfixiando al país. Esas medidas de autoridad que son violatorias de derechos humanos atacan principalmente las áreas de interés social como el trabajo público, la educación pública, servicios de salud, fondos para organizaciones sin fines de lucro, vivienda, retiro, entre otros. Tienen un impacto, obviamente, esas medidas en toda la población, pero tienen un impacto particular en sectores ya vulnerables. No quiero que se quede con una idea de que somos víctimas, ¿verdad? Que toda nuestra historia es una historia de víctimas, sino que también en Puerto Rico ha habido una gran historia de resistencias nacionales. Podemos mencionar la lucha por sacar la Marina de Vieques, por la venta de la Telefónica, varias huelgas universitarias en la universidad pública,
pero quizás el mayor ejemplo de resistencia lo vivimos hace apenas un año, en lo que hemos llamado el verano del 2019. Y el verano del 2019 llegó después de que descubrimos como pueblo unos chats privados entre el gobernador y miembros de su staff político, en el que se burlaban, entre otras cosas, se burlaban de las personas gordas, de las personas gay, de las personas pobres, de los muertos a partir del huracán María. Se destapó con mayor crudeza la corrupción, el desprecio por la gente pobre y la gran desigualdad. Es importante que durante ese periodo de tiempo saber que el pueblo de Puerto Rico se tiró a la calle por un periodo de 2 semanas constante bajo la insignia de Ricky renuncia. Ricky era el gobernador de Puerto Rico y eso se convirtió en un solo grito que se desbordaba en las calles, en los medios, en las redes sociales. Y logramos, en efecto, que obligar al gobernador a renunciar. Ese impacto del verano del 19 todavía tenemos que medirlo, pero de entrada pienso que uno de los efectos de ese verano del 19 es una nueva realidad en el proceso electoral de este año. Lo que en Puerto Rico había sido una historia electoral totalmente bipartidista, con dos partidos mayoritarios que no reflejaban ningún cambio real a nuestra situación colonial. De momento, ese poder de esos dos partidos se resquebraja y entran a la escena política el Partido Independentista Puertorriqueño, que siempre había estado, pero con un apoyo muy mínimo, y ahora obtiene casi un 14% de los votos, y el movimiento Victoria Ciudadana con sobre 14% de los votos. Pero más que eso, a mí me parece que una de las cosas que podemos pensar como logros de este periodo electoral es lograr insertar personas en la legislatura que representan ideas progresistas, socialistas y feministas. Todavía estamos luchando para insertar a una más, que es la compañera Eva, que está con nosotros y nosotras esta noche, y cuando ustedes la escuchen sabrán por qué todos pensamos que la necesitamos en la legislatura. Pero más allá de lograr la silla o no, me parece trascendental que en el proceso estos compañeros y compañeras lograron cambiar los discursos tradicionales de la política electoral en Puerto Rico, atacar la corrupción. Particularmente Eva Prado fue protagonista de un caso importante para destapar la corrupción en la legislatura, y además quedarnos con una idea de que podemos soñar con tener otro futuro, otro gobierno. Me quedo aquí. Gracias. Bueno, la verdad que, como siempre, una exposición histórica y de momento el salto a nuestros tiempos, magistral, como siempre. Bueno, pasa entonces ahora la palabra a Eva Prado, que como indicaba la doctora Reyes, es una de esas que está ahí, estamos luchando porque entre, ¿no? Adelante, Eva. Bueno, saludos a todos y todas, y definitivamente gracias, Yanira, por esa explicación magistral, y también por ese apoyo a lo que ha sido este intento de no solamente lograr, como tú dices, cambiar la conversación política, sino también sembrar esperanza de que podemos lograr ese otro Puerto Rico que queremos. Pues mira, yo empezaría, ya que me toca un poco también contextualizar el trabajo que llevamos haciendo con el tema económico y fiscal de Puerto Rico, y también las estrategias de resistencia a la luz de lo que la isla está viviendo. Como ya planteó Yanira, a mí me gustaría hacer referencia quizás a precisamente cuando me presentaste, Gerardo, ¿verdad? Mencionaste un poco que participamos como parte de los informes y de las
audiencias que se llevaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y me gustaría hacer referencia a una en particular que presentamos, un informe que presentamos sobre deuda pública, política fiscal y pobreza en Puerto Rico. Eso fue el 4 de abril del 2016, es decir, hace 4 años. Este informe es interesante que lo presentamos justo antes que se aprobara la ley promesa, y lo traigo de ejemplo para contextualizar lo que para quizás aquellos que nos ven o escuchan por primera vez la historia de lo que está viviendo Puerto Rico actualmente, pues podemos estar hablando de que la crisis fiscal y de que el impacto de las medidas de austeridad no las estamos viendo ahora con la Junta. Como bien Yanira lo mencionó, lo estábamos viendo mucho antes de la Junta, y precisamente como resultado del impacto tan severo en los derechos humanos de la población, decidimos y recibimos la aprobación de la Comisión Interamericana para presentar este primer informe, que incluso vino a ser un informe Nobel en la comisión, porque era la primera vez donde se estaba haciendo en un caso concreto, como era el caso de Puerto Rico, la relación entre la importancia de que las políticas fiscales, es decir, aquellas que tienen que ver con cómo se distribuyen los fondos públicos en un país, tenga un marco de derechos humanos. Y en el caso de Puerto Rico era urgente porque las medidas de austeridad que se estaban implementando bajo una excusa que era el pago de la deuda, estaban ya lacerando en el 2016 de manera considerable los derechos humanos de la población. En mi caso, yo iba como representante de las mujeres, de las organizaciones feministas, que ya estábamos frustradas de ver los recortes severos que se estaban dando en los servicios esenciales para poblaciones tan vulnerables como las víctimas de violencia de género. Así que presentamos este informe. En ese informe, si vamos a lo que es un informe de unas 188 páginas, que fue como parte de los trabajos de la Clínica Internacional de Derechos Humanos, de la Facultad Interamericana también, y del Instituto Caribeño, en este informe ya hacemos un recuento, la violación de los derechos al trabajo, de la cesantía masiva de empleados públicos, el impacto que todas estas medidas de austeridad tenían en la educación, el cierre masivo de escuelas, de todo eso que también nos va a estar hablando un poco Ángel. ¿Y cuál fue y para aquel entonces, sin la necesidad de la intervención del gobierno de los Estados Unidos, nosotros ya planteábamos soluciones a nivel internacional? Lo primero que decíamos era la responsabilidad que tenía el gobierno de los Estados Unidos en todo lo que nos estaba pasando, porque ellos venían y se desinvolvían, desinvolucraban. No, nosotros no tenemos nada que ver con eso. No, tiene mucho que ver con lo que está pasando en la isla, tiene mucho que ver con la crisis económica que la isla está sufriendo. Además de eso, un cese y desista de las medidas de austeridad que se llevaban implantando hasta el momento, y una negativa rotunda a la posibilidad de que se aprobara la ley promesa y que se implementara como medida para el proceso de quiebra que el gobierno de Puerto Rico estaba a punto de enfrentar, una junta de control fiscal. Y en aquel momento, ¿cuáles eran las alternativas? Pues mira, una moratoria al pago de la deuda y un proceso de auditoría inmediata que incluyera la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque sabíamos que gran parte de la deuda que estaba y que sigue afectando severamente a la isla, había mucha de ella que había sido emitida ilegalmente. Ya existían informes que advertían que sobre 60% de ella había sido emitida ilegal, y otras tantos hallazgos que bien abrían la posibilidad y la validez de cancelar mucha de esta deuda antes de imponer más medidas de austeridad, antes de validar una junta de control fiscal que al día de hoy, para colmo, ha mostrado que no ha podido resolver el problema de deuda que vive todavía la isla. Así que, haciendo alusión a 4 años atrás, ¿dónde estamos ahora en el 2020? Pues seguimos, ¿verdad? El gobierno de los Estados Unidos no frenó en su idea de implementarnos esta nueva estrategia de quiebra, que ¿verdad? No es tampoco de dudar que esta estrategia de quiebra que está implementando en la colonia es la misma, y lo han dicho, que implementarían en otros estados de los Estados Unidos. Así que ojo con que los procesos de quiebra que está Puerto Rico enfrentando es el más grande que ha enfrentado jurisdicción alguna en los Estados Unidos, y que lo que está advirtiendo el gobierno federal es cómo va a ser su trato también a otras jurisdicciones que se enfrenten en una situación similar.
y lo que ha sido una junta sin ninguna representación de la ciudadanía, ni siquiera personas electas por el pueblo, que ha implementado y ha aprobado ya 2 planes de ajuste de la deuda o de reestructuraciones, que ninguno de los 2 ha sido avalado por economistas tanto en Puerto Rico como a nivel internacional, porque ambos proponen un pago imposible para la isla y el gobierno, con impactos severos en los servicios esenciales, y más ahora con lo que, pues, como ustedes saben, ha sido el impacto de huracanes, fenómenos naturales y ahora la pandemia. Si eso no fuera suficiente, la Junta también se ha negado a promover una auditoría de la deuda. De ahí los grupos y los movimientos hemos hecho movimientos sociales, desde laborales, las mujeres y otros. Nos unimos hace también alrededor de unos 4 años en lo que se llama el Frente para la Auditoría de la Deuda, insistiendo en la importancia de esta auditoría, con el objetivo de no solamente identificar la legalidad, que ya adelantamos, de mucha de esta deuda, sino también cosas tan básicas como en qué se utilizó todo este dinero. Pero lamentablemente ni el gobierno federal ni el gobierno estatal han querido llevar a cabo esta auditoría de la deuda. ¿Por qué? Pues podemos aquí articular distintas razones. Sin lugar a duda, una de ellas son los intereses involucrados en una posible auditoría, toda la información que va a salir y que el pueblo va a tener a ver sobre el mal manejo de muchas de estas emisiones de bonos, el mal uso de muchos de estos fondos, y que ya también hay algunos amagos de lo que significaría responsabilidad civil de bancos que estuvieron involucrados en todo este andamiaje. Así que es mucho lo que saldría definitivamente de una auditoría, y que a su vez tendría un impacto político en ambos partidos que actualmente gobiernan el país. Así que, dicho eso, una de las, ¿verdad?, de los frentes de lucha más importantes que tenemos y que nos queda para poder enfrentar lo que parecería más medidas de austeridad y de una junta de control fiscal que no parece respetar los servicios esenciales, sino que solamente busca el pago de la deuda, es, número 1, las posibilidades o los pocos poderes que quedan en el gobierno estatal para poder proteger cosas tan básicas como son las pensiones de nuestros pensionados y el presupuesto para garantizar todavía algunos servicios esenciales, incluyendo la Universidad de Puerto Rico, que Ángel entrará, me imagino, que en más detalle. ¿Qué posibilidades hay ahí? Bueno, Promesa, con todos los problemas que representa, es una de las... tiene algunos aspectos que nos pudieran servir para proteger mínimamente algunos de nuestros mayores servicios esenciales, y es que la legislatura todavía tiene un poder para apoyar o no aquellos planes de ajuste de deuda que todavía quedan, que uno de esos planes de ajuste es el que tiene que ver con la deuda del gobierno central, que incluso tiene una gran partida de esa deuda, es la que mencionamos al principio, tiene muchos problemas de constitucionalidad en la cantidad que fue emitida, fuera de los topes que disponía la Constitución. Así que, ¿qué posibilidades hay? Bueno, la legislatura tiene todavía el control de aprobar aquella legislación que la Junta de Control Fiscal necesitaría como requisito para la aprobación de algunos planes de los planes de ajuste de la deuda. La ley de Promesa dispone que para que se aprueben acuerdos con los bonistas o con los acreedores, tiene que haber una legislación que permita la implementación de esos planes de ajuste o de esos acuerdos de pago con los bonistas. Y ahí hemos visto un espacio, ¿verdad?, de trabajo y resistencia desde el gobierno local, con todos los problemas que representa, ¿verdad?, a nivel político la Junta de Control Fiscal. Pero para poder aprovechar ese espacio necesitamos otras personas ocupando los puestos en la legislatura, y por eso opté como que una de las próximos frentes de lucha tenía que ser ocupar esa Asamblea Legislativa para que fuera una herramienta para no solamente negociar con la Junta, sino confrontarla, y más allá de confrontarla políticamente con discursos y oposición, sino con datos y con información que permita todavía proteger los servicios esenciales y permita proteger otros aspectos importantes de nuestro gobierno frente a la quiebra actual. Así que un poco por ahí opté por esta carrera política para tratar de ser esa voz dentro de la legislatura junto a otros compañeros del partido al cual milito,
para tratar de desde allá servir de herramienta para dentro de la ley promesa y obviamente articulando también y formando parte de cualquier otro movimiento que busque la derogación de la misma, ser una voz dentro de esa legislatura y moverla a que sea más protectora de los servicios esenciales y no tan servil como hasta ahora ha sido de la Junta de Control Fiscal. Yo creo que indistintamente yo pueda ocupar un puesto en la legislatura, va a ser bien interesante el próximo cuatrenio para nosotros en Puerto Rico frente a la posibilidad de un gobierno dividido o un gobierno compartido. Así que ayer estaba escuchando un economista del patio, a Coraballo Cueto, mencionando, la verdad que un gobierno compartido mínimamente obligará a los gobiernos de turno a tener que a responder con más información y a tener que debatir sobre lo que van a ser los planes de ajuste de deuda, que sin lugar a dudas van a definir la capacidad del gobierno de funcionar por las próximas décadas. Así que ojo con lo que podamos lograr en este próximo cuatrenio en términos de resistencia y de apoyo a evitar más compromiso de la Junta de Control Fiscal que pongan en riesgo la capacidad de Puerto Rico del gobierno de Puerto Rico para atender las necesidades de la ciudadanía por las próximas 2, 3 o 4 décadas. Bueno, como comentamos antes de que comenzara Eva, por esas razones, por su exposición, por su forma, por su tenacidad, con el reclamo de todos estos derechos, es que muchos de nosotros estamos apoyando, la apoyamos en su momento y ahora estamos apoyando en esos recuentos que están, ese escrutinio que se está dando, que aún al día de hoy todavía no sabemos quiénes son algunos de los cargos que se van a ocupar. Bueno, pasamos entonces a el doctor Ángel Rodríguez y luego entonces de su exposición haremos una sesión donde, podríamos hacer las preguntas o podríamos hacer una ronda de comentarios entre ellos como expositores para ir concluyendo y entonces abrimos a las preguntas. Ángel. Era para ver si estaban pendientes, porque lo tenía en mute, pero era para ver si todo el mundo estaba pendiente a lo que yo decía. Si todo el mundo seguía como si no hubiera dicho nada, era que no estaban pendientes a lo que yo hablaba, ¿verdad? Pero me di cuenta que sí. Quiero comenzar primero que todo saludando particularmente a Enrique. Todavía recuerdo con gran cariño cuando nos estamos tomando una copa de vino hablando de Lacan. Estas son las cosas que nos da a los académicos, que nos da en el medio de una cena tomando una copa de vino y nos da como hablar de Lacan. Y lo interesante es que los recuerdo con el mayor de los cariños la conversación de Lacan, que es una cosa inverosímil, ¿verdad? Así que primero que todo, gracias por la invitación, gracias Gerardo, gracias a todas las compañeras, todos los compañeros, gracias por esto. Esto es un ejemplo de lo que son diálogos que trascienden las fronteras y si hay algo positivo, ¿verdad? Porque todas las cosas tienen, por lo menos desde mi perspectiva, tienen elementos contradictorios que inciden en lo que está pasando y dentro de todo lo terrible que es el asunto pandémico, ha tenido la posibilidad de alguna manera normalizar, no lo negativo, sino normalizar la comunicación a distancia, que de otra manera no lo hubiéramos considerado de manera seria y estaríamos evaluando cómo podemos lograr, que siempre es mejor el elemento presencial. Yo soy muy sociable, muy gregario, y prefiero el contacto personal. Sin embargo, este asunto lo facilita y podemos tener este tipo de conversación. Tengo gran orgullo del estar aquí con todos ustedes y particularmente con toda esta gente que estamos participando de este panel y en particular con la compañera Eva Prado, que les digo de entrada es mi precinto, es el precinto en el cual yo voté por Eva Prado, así que parto de la premisa de que va a ser mi representante en la Cámara de Representantes en Puerto Rico. Todavía estamos en la espera de eso. Puede ser que salgan 2 o 3 puños, 4 peleas, 5 bofetadas en algunos lugares, pero que se va. Yo parto de la premisa de que Eva va a ser no quien nos va a resolver el problema, pero quien va a tener una portavocía en todo el ejercicio que vamos a tirar en la calle, que es el proceso político más importante que podemos tener. Dicho eso, voy a hablar y voy a tratar de ser lo más breve posible. Estoy consciente también que los profesores universitarios, las académicas y los académicos siempre decimos que vamos a hacer lo más breve posible y después hay alguien en una esquina que nos está diciendo te quedan 5 minutos, y uno empieza a tratar
de recortar de las cosas que uno iba a decir. Voy a hablar un poco de la Universidad de Puerto Rico, que es el espacio donde vivo, el espacio donde trabajo, el espacio donde hago actividad de militancia política, de militancia social, además de mi trabajo académico. Voy a hablar de la Universidad de Puerto Rico en el contexto particularmente de la austeridad muy propia del régimen de acumulación y forma de regulación fordista que se está dando en el contexto de Puerto Rico, que como parte del régimen colonial de acumulación en los Estados Unidos va a funcionar como una especie de lo que dice Jaime Benson, un economista fallecido hace unos años atrás, una armatura regional del régimen de acumulación fordista o post-fordista en este momento. Pero además quiero hablar de la universidad como punta de lanza de proyectos políticos desde la hegemonía del régimen colonial de acumulación de capital en Puerto Rico, como centro de formación de cuadros dirigentes de esos sectores hegemónicos en el contexto de Puerto Rico como colonia capitalista, pero al mismo tiempo la Universidad de Puerto Rico como centro de resistencia política al régimen colonial y como centro de formación de cuadros políticos de resistencia a ese mismo régimen colonial. Es decir, que voy a tratar de hablar de la Universidad de Puerto Rico, que se va constituyendo como proyecto que corre de manera paralela en tres espacios particulares: proyecto de dominación ideológica del régimen colonial, proyecto de formación de cuadros dirigentes y centro de resistencia y formación de cuadros políticos de resistencia, que a su vez se va a ir modificando en tiempos recientes de la reestructuración económica que se ha ido dando a nivel mundial y particularmente en Puerto Rico como una parte diferenciada de esos regímenes de acumulación a nivel mundial. Todo eso no sé si me va a dar tiempo de nuevo, pero por lo menos uno trata de ser grandilocuente y decir todas las cosas que quiere cubrir y después las puede ir modificando. La Universidad de Puerto Rico se funda en el 1903. Y cuando hablamos del 1903 tiene una importancia particular porque la llegada de los norteamericanos, la invasión de los norteamericanos a Puerto Rico, es en el 1898, es decir, que son solamente 5 años, está crudo todavía ese proceso de colonialismo burdo, de colonialismo crudo, de colonialismo tremendamente abusivo, colonialismo sin adornos que se da en Puerto Rico a partir del 1898. En el 1903 se funda la Universidad de Puerto Rico. Ese proceso de la fundación de la Universidad de Puerto Rico va ligado a lo que es el proyecto político y el proyecto económico de colonización que tienen los Estados Unidos en Puerto Rico cuando se funda la universidad como lo que se le llamaba la Escuela Normal de Educación. Se funda para ser una escuela de pedagogía, de educación, se le llamaba la Escuela Normal, y era una educación que era completamente en inglés. Pues, como parte de ese proyecto político que traen los norteamericanos, el establecimiento de la universidad, dicho sea de paso, en esos periodos iniciales, no solamente el imperio de los Estados Unidos nombraba el gobernador de Puerto Rico, sino que nombraba también al presidente de la universidad, estableciendo no solamente que la universidad es un asunto que va corriendo de manera separada, sino como parte fundamental de su proyecto ideológico, de su proyecto discursivo político dentro de lo que es la colonia. Esa, al mismo tiempo, va desarrollando en la Universidad de Puerto Rico los primeros elementos de resistencia desde sectores estudiantiles que se van a dar en contra de ese mismo proyecto, a pesar de que es la Escuela Normal de Educación, una escuela de educación que va a ser en inglés como parte del proceso de americanizar, según lo decían los mismos norteamericanos, americanizar la población puertorriqueña, porque como decía Yanira, después de todo, los puertorriqueños no tenemos la capacidad, según decían los norteamericanos en ese momento en los escritos, y no es una interpretación de lo que ellos decían, es que hay escritos que literalmente dice que es que ellos no tienen la capacidad para poder gobernarse, no tienen la capacidad para la democracia. Sin embargo, dentro de ese mismo proceso es importante dos cosas. Número uno, el 70% de la primera clase graduanda que se da en la Universidad de Puerto Rico son mujeres. Cosa que si lo vemos dentro del contexto del siglo XXI, todavía estamos pensando, es una cosa increíble, o sea que hay unos elementos por ahí a nivel de la población, de esos actores sociales que a mí me interesa siempre evaluar, no solamente el aspecto estructural,
que como mi área de especialidad siendo la economía política, siempre me quedo pegado con esos asuntos estructurales. Sin embargo, a través de los años me he ido dando cuenta que además de ese asunto estructural hay unos actores de carne y hueso, hay una gente que es importante uno ver cuál es la acción. Y esos primeros actores, en este caso actrices o actoras, como le querramos llamar, era 70% mujeres. Y desde ese espacio de 70% mujeres se dan unos elementos de resistencia cotidiana que son los primeros movimientos sociales negándose a ese proceso de la educación en el inglés. Así que tenemos en ese primer proyecto, que yo le llamo el proyecto inicial de la universidad como foco ideológico, en el 1903 cuando se funda, tenemos una resistencia desde la universidad que va directamente dirigida hacia la condición colonial o hacia la imposición colonial que tienen los Estados Unidos. Posteriormente, ya para los años 30 y más en los años 40, cuando se da el nuevo trato en los Estados Unidos de Franklin Delano Roosevelt, el periodo de la posguerra, que en Puerto Rico se empieza a dar, se va a construir lo que se conoce como la Operación Manos a la Obra, que se desarrolla entonces ante una crisis de ese régimen del laissez-faire, de acumulación capitalista tipo laissez-faire, con Calvin Coolidge de presidente en los Estados Unidos, que es la crisis de la sobreproducción. Se empieza a reestructurar ese régimen de acumulación y se va a ir construyendo ese nuevo trato, ese régimen de acumulación fordista en los Estados Unidos, que se expande por distintas áreas a nivel mundial y que se establece de manera con mucha fuerza en Puerto Rico a través del desarrollo del Estado Libre Asociado y a través de esa llamada Operación Manos a la Obra, que también les dejo saber que todo el mundo en Puerto Rico habla de la Operación Manos a la Obra. Sin embargo, la Operación Manos a la Obra no existe, no hay tal cosa como un proyecto que se llama la Operación Manos a la Obra, sino que se va constituyendo como un elemento ideológico más que otras cosas. Sin embargo, sí se va estableciendo en Puerto Rico, primero, un régimen de acumulación fordista, de estandarización, de producción estandarizada, homogenizada, masiva, y al mismo tiempo un régimen, un desarrollo de un nuevo contrato social, de unos derechos económicos, de unos proyectos sociales, de justicia social. En Puerto Rico se asume la inversión del capital norteamericano colonial para el desarrollo de unos elementos de justicia social montados sobre la agricultura, la educación y la salud. La educación en ese momento adquiere un elemento fundamental dentro de ese proyecto económico, dentro de ese proyecto político, dentro de ese proyecto social. Ese desarrollo fordista que se va a dar, que es una acumulación diferenciada, porque es el mismo fordismo de los Estados Unidos, pero dentro de unas condiciones de dependencia y unas condiciones de desigualdad que vemos que todavía se van manteniendo, sin embargo, asumiendo unos múltiples de los elementos de derechos sociales y derechos económicos que se va a dar. Dentro de ese proceso, la universidad va desarrollándose como una universidad masificada, estandarizada, y al mismo tiempo va dando el espacio, abriendo el espacio para unas luchas políticas universitarias que van dirigidas precisamente alrededor de esos nuevos derechos sociales y de esos nuevos derechos económicos que se están dando. Desde esa perspectiva, se va modificando y la lucha y la resistencia dentro de la universidad, particularmente del sector estudiantil, que es el sector mucho más activo políticamente a través de la historia, que está dirigida a sus derechos económicos y a sus derechos sociales, que si bien el asunto de la relación colonial es una variable importante, no es la variable central dentro de lo que está pasando. ¿Qué pasa? Esa crisis, ese proceso llega a una crisis que comienza posiblemente en los años 80 y se va magnificando porque en Puerto Rico, por el proceso de una acumulación diferenciada, llegan más tarde las cosas y se reestructura ese régimen fordista y entonces el Estado deja de tener importancia. Y el Estado deja de tener importancia y empezamos a ver la universidad del Estado, la Universidad de Puerto Rico, de manera distinta. Empezamos a ver la universidad como un gasto, empezamos a ver la universidad como un proceso que no necesariamente es beneficioso para el país, porque el país se va conceptualizando desde la perspectiva de un interés financiero económico que ni siquiera es local. Dentro de ese contexto surge la ley promesa que mencionaba la compañera Eva Prado y que mencionaba la compañera Yanira. ¿Qué pasa en la universidad con la ley promesa?
Bueno, la ley promesa de entrada y la Junta de Control Fiscal, que vienen como dirigentes de facto del país, ponen ojo importante en la Universidad de Puerto Rico. ¿Por qué la Universidad de Puerto Rico? En Puerto Rico, la ley universitaria y la ley de presupuesto de la universidad establece que el Estado, el erario, tiene que pasarle a la Universidad de Puerto Rico el 9.6% del promedio de los últimos 2 años de los ingresos al país. Es decir, de todos los recaudos que tiene el gobierno, el promedio de los últimos 2 años, el 9.6% de esos recaudos, ese es el presupuesto que le tiene que pasar a la Universidad de Puerto Rico el Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que se empieza a ver ya que viene con una reconstitución, una revisión de lo que vemos dentro de la crisis de esta fordista del Estado fuerte. El Estado no es tan importante y por tanto el foco principal de atención es el espacio donde más dinero se invierte, que ya no se ve como una inversión. Así que los recortes que llegan a la Universidad de Puerto Rico posterior a la ley promesa, que venían de antemano, pero se agudizan con la ley promesa, son de carácter draconiano. Y eso da paso a otro tipo de resistencia. En el año 2010, y yo sé que la compañera Eva Prado está aquí, fue parte de una huelga en la Universidad de Puerto Rico en el 2005, pero esa no es la que voy a tocar. Voy a hablar del 2010 y el 2017. Y son huelgas que, además de los asuntos internos de carácter de derechos como estudiantes y de derechos sociales desde la universidad, empiezan a salir a reevaluar lo que está pasando en el país. En el 2017 particularmente, donde yo como profesor tuve la posibilidad y participé de manera activa, sin embargo, más importante que eso, mi hija fue dirigente de ese proceso huelgario, se da una situación bien interesante porque el reclamo principal del estudiantado en una huelga que dura 64 días, que se mantiene cerrada la Universidad de Puerto Rico, era no solamente no a los recortes en la Universidad de Puerto Rico, que era un asunto fundamental, pero centrado en la universidad, sino no a la Junta de Control Fiscal y a la ley promesa. ¿Qué quiere decir esto? Si vemos, por ejemplo, las encuestas de lo que los gringos le llaman favorability, las encuestas de la visión positiva que tiene la población sobre la ley, sobre la Junta de Control Fiscal, previo a la huelga en el 2017, las encuestas planteaban que el 70% de la gente favorecía a la Junta de Control Fiscal. El primer grupo social que logra una reunión, que le concedan una reunión con la Junta de Control Fiscal, son los dirigentes estudiantiles en el medio de esa huelga. Al final de esa huelga de 63 días, la Junta de Control Fiscal, de 60-70% de apoyo que tenía entre la población general, había bajado a 25, 30, 35% de apoyo. Es decir, que ese proceso huelgario incide de manera directa no solamente en los espacios que son estrictamente universitarios, sino en los espacios políticos y económicos de lo que está pasando en este nuevo régimen, esta reconstitución del régimen de acumulación, que ya no es el fordista y que está tratando de desaparecer la universidad de eso. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una nueva visión en la resistencia que al mismo tiempo que tira a pérdida el capital a la Universidad de Puerto Rico como inversión del Estado, se da una visión de resistencia que lucha a favor de derechos económicos y en contra de políticas de austeridad que trascienden a la Universidad de Puerto Rico. Y se elimina, en cierta medida, al tirar a pérdida, la importancia de la UPR como formación de cuadros dirigentes del régimen colonial, político y social, y se intenta convertir a la universidad en excedente periférico de un régimen de acumulación previo. La resistencia universitaria, desde esa perspectiva, deja de ser formación de cuadros de resistencia en el país para convertirse, no en la formación de cuadros futuros, para convertirse en la punta de lanza de vanguardia de lucha política económica de sectores que están al margen, porque de por sí la universidad, la misma Universidad de Puerto Rico, se va convirtiendo en un margen y los representantes de esa universidad están en el margen también. De ahí entonces vemos esa conexión
y con esto voy a terminar, el verano del 2019, que grandes cuadros de ese proceso de lucha y resistencia son el producto de estos procesos universitarios. Es decir, que la universidad, en la medida en que la reestructuración del Estado capitalista ha quedado a un segundo plano, al mismo tiempo se ha ido desarrollando como elementos de resistencia fundamental dentro del nuevo régimen de acumulación. Y ahí me quedo porque no sé cuánto tiempo me faltaba. Bueno, por mi reloj quedaba 1 minuto, pero bueno, con las advertencias de que no iba a dar tiempo, pues bueno, estamos más que bien. Bien, no sé si Estefanía está conectada para saber cuánto tiempo, pero me parece ineludible pedirle a las dos compañeras y a Ángel una breve reacción sobre el resultado de la elección, y más que de las elecciones del día 3, el plebiscito. Sé que a muchos países latinoamericanos llegó la noticia del resultado del plebiscito aquí en Puerto Rico, y me parece que es importante que de una manera breve, vamos a ver cuánto tiempo nos queda luego para abrir preguntas y algunas conclusiones, pero creo que es ineludible alguna reacción de los tres a ese tema. Gerardo, antes de que vayamos ahí, definitivamente estoy muy de acuerdo que es a donde tenemos que dirigirnos. Me gustaría provocar a los panelistas en ese punto, porque es algo que he estado pensando en estos días. Según he escuchado, según vi los resultados del plebiscito y luego escuché las vistas de transición de nuestro gobierno en relación a los temas de deuda con la FAF, que es la institucionalidad de nuestro gobierno que maneja ese tema de deuda. Y a mí, Enrique, a tu pregunta de por qué ese resultado del plebiscito, yo me lo he pensado desde un empeoramiento de lo que Ángel decía, cuál es la reacción de ese público ahora a lo que hemos pasado en el tema de la deuda. Tenemos que pensar que hemos pasado el tema de la deuda por alrededor de unos 14 años ya sin resolución. Y antes del tema de la deuda ya nosotros no veníamos con mucha confianza en poder desarrollar como un país independiente un modelo económico viable. Siempre nos veíamos atados de alguna manera u otra al modelo de los Estados Unidos. Y yo creo que el tema de la deuda ha creado una atadura mucho más grande. Y la ha creado desde el punto de vista de cómo no nos imaginamos ya la posibilidad de ese modelo económico independiente, pero también nos ata porque hemos mandado aún más puertorriqueños fuera de Puerto Rico y nos ha creado una cadena humana, nosotros le llamamos una guagua aérea, un autobús aéreo entre la isla y el resto de los Estados Unidos, que nos puede provocar hasta cierto punto de vista temor de si una situación económica no se mejora, ¿a dónde escapamos? Y pues esa guagua aérea nos permite ahora escapar con más facilidad que lo tendrían otras personas en nuestras mismas situaciones como exiliados por problemas económicos, pero también han creado familias divididas, familias separadas. Entonces, para mantener lo que yo decía al principio de un puertorriqueño para todas y todos los puertorriqueños, obviamente yo puedo relacionarme muy fácilmente como muchos de los puertorriqueños, entonces ven ese Puerto Rico que es para todos y para todos los puertorriqueños muy, muy atado económica y socialmente a los Estados Unidos. Entonces, esa es mi provocación a los panelistas para lo que vayan a decir de nuestros resultados del plebiscito. Sobre ese tema, yo también esperaba que ganara el no, pero no me sorprende y en alguna medida pienso que podemos cantar alguna victoria de ese resultado. Y voy a decir por qué. El movimiento estadista ha sido el movimiento político de mayor crecimiento en las últimas 4 décadas, por mucho. De hecho,
me parece que en los últimos plebiscitos lo que iba bajando en apoyo era el status quo, o sea, mantenernos en la fórmula que tenemos ahora, y la fórmula que iba aumentando en apoyo era la fórmula de la estadidad. Me parece que este resultado les sorprendió más a los estadistas que a los no estadistas, porque los estadistas pienso que esperaban que después del resultado del plebiscito pasado, que obviamente fue una farsa, ¿verdad? Y que participaron solamente los estadistas, pero el resultado fue un 80 y pico % de personas apoyando la fórmula de la estadidad, iban a obtener una victoria más sólida. Aquí lo que se obtuvo fue una victoria apenas de 1 o 2% de la estadidad del sí sobre el no, pero hay que entender también eso en un contexto, no solo lo que dice Amarilis en términos de la situación de crisis económica y todo el miedo que se le ha engendrado a la mente del puertorriqueño y la puertorriqueña desde siempre, desde todo este siglo, el siglo pasado, sino también que incluso desde los sectores progresistas hubo un movimiento para no votar en ese plebiscito, para boicotear ese plebiscito, para cuestionar ese plebiscito, porque estamos bajo la sombra de lo que puede aprobar o no aprobar el Congreso, el gobierno de los Estados Unidos. Durante la presidencia de Barack Obama se aprobaron unos fondos para lograr un plebiscito en Puerto Rico que dependía de que el Departamento de Justicia Federal de los Estados Unidos aprobara la fórmula de plebiscito. Ninguno de los plebiscitos que han estado hasta ahora han bajado con la aprobación del Departamento de Justicia Federal. Y este en particular bajó con una opinión del secretario de Justicia diciendo que era inconsecuente, que no tenía ninguna validez ni legitimidad y que era incluso engañoso ese plebiscito para los puertorriqueños. Por lo tanto, habían incluso sectores del movimiento no estadista que planteaban que participar de ese plebiscito era un engaño, porque obviamente muchos y muchas interpretamos que esto fue una estrategia del Partido Nuevo Progresista para buscar que más gente acudiera a las urnas, que más gente acudiera a votar, y que eso se iba a traducir de alguna forma en sacar la gente del corazón del rollo del Partido Nuevo Progresista a votar, y que eso se iba a traducir en un voto mayoritario por el Partido Nuevo Progresista, que es el partido estadista. Y eso no fue así. El Partido Nuevo Progresista obtuvo un 32% de los votos, por lo menos su candidato a gobernador, y la estadidad un 51% de los votos. Sin embargo, de nuevo, entiendo que mucha gente no participó de ese proceso por entender que era un proceso no legítimo y que era engañoso. Pero a la vez, aun si lo hubiera sido, si la gente hubiera participado, representa, a mi entender, una reducción del apoyo que habíamos visto en los últimos años a la estadidad. No sé qué piensan los demás compañeros. Yo me zumbo rápido. Mira, hay varias cosas que a mí me parecen importantes. Número uno, hay una serie de irregularidades, tanto que pueden ser de carácter ilegal como unas irregularidades que pueden tener todo el elemento de legalidad, aunque sean inmoralmente correctas, moralmente incorrectas. Hay alrededor de 225,000 votos que fueron procesados en lo que se llama el voto adelantado. Y ese voto adelantado fue trabajado fundamentalmente, dicho públicamente, por el Partido Nuevo Progresista, partido en el poder, partido que favorece la estadidad en Puerto Rico. Interesantemente, de ese voto adelantado, el 60% de ese voto favoreció al Partido Nuevo Progresista, voto que ellos gestionaron, 60% en el proceso de las candidaturas a la gobernación, mientras que en el voto en el día de las elecciones solamente 30%. Así que vamos viendo un desfase entre una cosa y la otra. De ese mismo grupo, 60% que vota a favor del candidato a la gobernación del partido estadista. Sin embargo, el resultado general en el voto
plebiscitario, en el voto de referéndum sobre el estatus político, el 52% de la gente, si no me equivoco, 52%, el que vota a favor de la estadidad. Es decir, que hay una disminución en ambos casos sin ni siquiera pensar en las irregularidades que pueda haber. Además de eso, hay los elementos de a quién le interesaba más la participación en ese proceso. Y los sectores que favorecen la estadidad tenían un interés apremiante en esa participación. De hecho, la inclusión del referéndum en el proceso electoral es tratando de sacar los electores muy descontentos por un cuatrenio que es posiblemente el cuatrenio más terrible en la historia de la política puertorriqueña, no solamente por las cuestiones políticas, sino por los desastres naturales que se dan. Se da el huracán María, se dan terremotos en Puerto Rico, la respuesta del gobierno central es pésima en los asuntos de los desastres o de las situaciones que se dan por la naturaleza. El desastre es culpa de los seres humanos, ¿verdad? El desastre no viene de la naturaleza. Pero también es el cuatrenio de sacar a un gobernador, cosa que pasa por primera vez en la historia de Puerto Rico. Así que el partido de gobierno tiene un interés apremiante en tratar de sacar a sus huestes a que vayan a votar. De ahí es que viene, más allá de un interés real sobre el proceso de la estadidad, viene tratando de mover esa gente. Es decir, que ellos lo hacen con una conciencia política de que eso es una posibilidad. Aún así, no logran una mayoría que a todas luces hubiera parecido ser una mayoría amplísima, absoluta, grandísima, sin lugar a duda. Así que eso parte de un problema. Sin embargo, aun si no hubiera sido así, tenemos que entender el proceso de la opción de la estadidad en Puerto Rico como parte no solamente del proceso colonial, sino también del proceso de cómo los sectores empobrecidos, de los sectores subalternos de una o de otra manera, visualizan sus posibilidades de mejoría en la inmediatez. Y dentro del contexto colonial que se vive en Puerto Rico, del capitalismo colonial, la opción de los Estados Unidos siempre ha sido, no solamente en tiempos recientes, sino básicamente desde la llegada de los norteamericanos. En Puerto Rico en un momento dado se dan todos unos sectores luego de la llegada de los norteamericanos que favorecen la estadidad con los Estados Unidos, claro, porque con España, que había sido el poder colonial en Puerto Rico, había la esclavitud, había un montón de barbaridades, la extinción de los indígenas, la esclavización de los negros, pues entonces esos mismos sectores están viendo a los Estados Unidos como una posibilidad de mejoría, y uno lo puede ver en la división geográfica que se da en Puerto Rico. Así que se van entrelazando esos dos elementos, uno que tiene un elemento de carácter histórico, de formación política, de intereses de clase a nivel histórico, no solamente en el asunto estrictamente estructural de lo que es una clase, sino en lo que es la formación de la clase social, tipo lo que mencionaba, lo que decía E.P. Thompson en la formación de la clase obrera inglesa, y cómo la clase se va formando en contextos históricos dentro de unos espacios particulares, y las clases trabajadoras se van formando así en Puerto Rico. Y en esa formación, la visión de los Estados Unidos como posibilidad de progreso y posibilidad de mejoría de su inmediatez es importante. Sobre todo cuando los dos partidos dominantes, de una o de otra manera, la visión de la estadidad con respecto a Puerto Rico no es por la cercanía del amor en términos patria, de lo que soy Estados Unidos y quiero ser parte de Estados Unidos, sino de cuánto dinero puedo recibir de parte de los Estados Unidos. Es decir, que hay con respecto a la estadidad un interés muy práctico, una visión muy utilitarista con respecto a la estadidad, muy propia de lo que son las formaciones de clase en condiciones específicas. Así que esa parte me parece importante decirla. Yo creo que, ¿verdad? Solo añadiendo a lo que ya los compañeros y compañeras han expresado, yo creo que al contrario de, ¿verdad?, la situación económica actual de Puerto Rico, aunque bien podríamos sí plantear que eso pudiera de alguna manera, no sé si si la palabra correcta sería fortalecer. Yo pienso que al contrario, yo creo que el proceso de la crisis económica y la manera en que Estados Unidos ha manejado la misma y la manera en que Estados Unidos ha manejado la respuesta en todo este proceso, yo creo que sí ha lacerado de muchas formas el apoyo hacia la estadidad. Sin embargo, este proceso es un proceso, ¿verdad?, que todavía estamos
analizando los resultados de este plebiscito, yo coincido en que por un lado el trabajo de campaña y siempre ha sido un reto, ¿no? Poder educar a nuestra ciudadanía sobre la magnitud de todo esto. Yo todavía creo que vi gente vendiendo la estadidad como la salida a la quiebra, cuando nosotros no vamos a salir de la quiebra con la estadidad, todo lo contrario. Por eso planteé en mi presentación que indistintamente promesa es una legislación colonial. Como quiera, se está pensando desde una mirada también desde el sistema neoliberal, y va a ser la respuesta que va a dar el Congreso de los Estados Unidos a cualquier otro estado que presente una situación similar. Así que la estadidad no nos va a quitar la Junta, la estadidad no nos va a quitar promesa, pero aquí se ha mantenido una campaña con unos recursos económicos, ¿verdad?, importantes, en seguir engañando a nuestra ciudadanía. Yo misma, como parte de mi campaña, me senté con muchos representantes de comunidades y de residenciales públicos, donde muchas veces tampoco conocían cómo se da el andamiaje y cómo se da el proceso de fondos federales y las luchas también que se dan alrededor de eso. Yo creo que hay una agenda, y no estoy diciendo que es necesariamente nuestra responsabilidad, pero yo sí pienso que estamos en una coyuntura, indistintamente el resultado de este plebiscito, donde si nos dirigimos a trabajar mejor, por ejemplo, en estos próximos 4 años, a desenmascarar lo que realmente significaría la estadidad, uniéndolo a lo que ha sido la relación colonial, los resultados van a ser distintos, pero definitivamente hay un trabajo que hacer. Yo no creo que la situación de la deuda en Puerto Rico deba de fortalecer más esa relación política. Yo diría que debería ser lo contrario, debería debilitarla y debería darnos las herramientas. Yo me siento, honestamente, siempre he sido independentista, pero yo creo que me siento más independentista desde que nos aplicaron promesa y la Junta de Control Fiscal. Y creo que si esa misma narrativa de todo lo que ha estado, de todo lo terrible que ha sido esta situación, hasta llevar esta conversación a nuestras comunidades, que era parte de mi candidatura. Mi candidatura era una candidatura comunitaria, es una candidatura comunitaria, y lo que busca es trabajar también con las comunidades y mirando todos estos aspectos de cómo se impacta el día a día en nuestras comunidades, tanto con la situación económica, va a permitir abrir las conversaciones hacia cómo impacta también la relación colonial en la vida de cada cual, que es lo que al final va a mover a la gente a promover una descolonización para Puerto Rico. Muchísimas gracias, realmente, nuevamente, querido Gerardo y querida Marilis. Aquí sí me permito hacer alguna, bueno, después ya estamos sobre la hora, realmente, además agradecerles muchísimo. Eva, la pantalla está diciendo Eva Prado Rodríguez es lo único que se ve. Porque además no sé por qué había quedado colgado con tu imagen. No, y que además pues, te quería hacer una pregunta justamente. Tanto con Ángel como con Yanira, ya tuve la suerte de conocerlos. Efectivamente recuerdo muy bien, Ángel, aquellas conversaciones lacanianas, escrito de por medio. A ver, perdón, pero voy a tener que silenciar un micrófono. Que acá está. Ahí vamos, ahí está. Querido Ángel, sí, espero que pronto volvamos a tomar un buen Malbec por acá, o un Bocoy Oro, o alguno de esos excelentes rones por aquel lado. Pero vos sabés, Eva, que cuando yo después que Gerardo me cuenta, ustedes tres, como era la persona que no conocía, entonces te googleé un poco y bueno, mi pregunta es, ¿por qué te llamas Eva? Acá en Argentina, obviamente, Eva tiene una trascendencia y desde ya que te amamos acá. Cuando dijimos una candidata que es Eva, bueno, vamos todos con Eva.
Pero aquí en Argentina, obviamente, eso hablaría de que tus padres son del 60, 60 y pico % que votan de un partido u otro, pero que siempre está dentro de lo que podemos llamar el sector peronista. Más. En tu caso, ¿tus padres eran también peronchos o cómo fue la cosa? Pues mira, primero tengo que decir mi papá falleció. Esa no la esperaba, ¿verdad, Eva? Esa pregunta no, sí que no la esperaba. No. Bueno, si voy más atrás y al momento en que se decidió mi nombre, pues tengo que decir que surge de una tía y que se llamaba Evangelina, no era ni siquiera Eva, y fue mi mamá quien defendió a capa y espada el que fuera Eva y no Evangelina, lo que saliera en el certificado de nacimiento. Pero políticamente hablando, mi papá, que falleció cuando yo era adolescente, tengo que decir que era militante del Partido Estadista, así que en ese caso no, pero mi mamá sí fue la que más me influenció en lo que soy yo políticamente hablando. Ella es sindicalista por más de 20 años, una mujer bien valiente, una inspiración para mí en muchos sentidos, porque fue también la que desde chiquita me mostraba mucho de lo que fueron los discursos y las figuras que son referentes para mí actualmente políticamente. Así que creo que economista de profesión, terminó siendo, como les dije, presidenta de una unión por más de 20 años y para colmo presidenta de la unión del Banco Gubernamental de Fomento, es decir, aquella compañera que lleva mucho tiempo trabajando en la banca, imagínense, la hija de la sindicalista del Banco del Gobierno. Termina hoy siendo la que lucha por la auditoría de la deuda. Así que esas son las relaciones, yo diría, más directas con mi familia, pero si en algo podríamos buscar un referente más cercano a lo que es el peronismo, me imagino que sería mi mamá. Bueno, una cuestión contextual también, una cuestión de generaciones, de que unos nombres adquieren importancia internacional en un momento específico, como amistades que yo tengo que sus hijos se llaman Pablo Ernesto. Ellos dicen que no tienen nada que ver con Pablo Neruda y Ernesto Che Guevara, pero todo el mundo sabe que es mentira, que tenía que ver con ambos nombres, ¿verdad? No, pero obviamente una madre sindicalista, una hija peronista tiene que salir, es lógico, está en los genes del peronismo, así que bien que te hayan puesto Eva, te marcó en el nombre, te han puesto el destino, así que esperamos que realmente, nada, ahora muy en serio, muchísimas gracias. Les quiero pedir, por favor, tanto a Ángela, Yanira, a Eva, obviamente, bueno, Amarilis y Gerardo ya lo están haciendo, sientan que la Universidad de San Isidro es su casa y eso en un sentido muy amplio. Eso significa que, por ejemplo, las páginas de nuestras revistas sientan que están a su disposición, tanto de Poliedro, que es una revista más de divulgación, como de la revista latinoamericana de Sociología Jurídica, por supuesto que la temática que ustedes están abordando, en la de Sociología Jurídica pienso más en Ángel, en Yanira, en Poliedro pienso en Eva, por supuesto que están a disposición, y realmente un lujo esto. Creo que nuevamente no puedo más que agradecerles a Milis, a Gerardo, porque cuando iniciamos este ciclo de diálogos situados, lo iniciamos justamente con el espíritu de que pase lo que pasó esta noche, que puedan darnos actores importantes de cada país y que además con una capacidad reflexiva importante sobre cada país, puedan darnos a aquellos que normalmente ignoramos estas realidades, que no conocemos más que lo que eventualmente los noticieros nos cuentan. En algunos casos tenemos la suerte de tener amigos como ustedes con los cuales uno tiene un contacto un poco más estrecho, pero no siempre. Entonces se genera este ciclo de encuentro entre los latinoamericanos para pensar no tanto sobre Latinoamérica, sino desde Latinoamérica. Pero para poder pensar desde Latinoamérica, el conocimiento entre nosotros es fundamental. En mi caso hoy, realmente sentía cuando los escuchaba a ustedes, cómo podía entender dudas, preguntas, cuestiones que siempre me quedan sobre Puerto Rico y que, empezando por la misma pregunta que Gerardo les volvía a plantear, ¿no?
el hecho de decir, bueno, ¿cómo es posible que se haya dado este resultado? Claro, uno viéndolo desde el otro lado dice, ¿cómo es posible que, por ejemplo, que los sectores más populares y de menores ingresos no sean, como pasa en este extremo, los más nacionalistas y los más anti-yanquis, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que pase eso? Bueno, estas explicaciones son las que nos permiten ir entendiendo, y lo que les agradezco es evitar esas, bueno, más que les agradezco, daba por sentado ante esta pregunta que no iba a venir la típica explicación simplista de y por los medios hegemónicos, porque les han lavado la cabeza, porque son así, sino la explicación con la enjundia y la profundidad de ustedes. Realmente muchísimas gracias. No sé si Amaril y Gerardo quisieran agregar algo. Yo por mi parte solo agradecer. El material va a quedar alojado en el canal de la Universidad de San Isidro. La experiencia que tenemos es que en general, por los horarios y las formas en que estamos planteando esto, cuando se sigue y se ve bastante más es después. Pero realmente me parece que este video en particular es un video casi diría para militarlo, ¿no? Para ir llevándolo, difundiéndolo, porque el material que ustedes han generado es realmente un lujo. Amarilis. Nada, no diría nada más que simplemente agradecer a Enrique por la invitación, por la posibilidad de escuchar sobre los otros países, por la posibilidad de presentar el nuestro y por la posibilidad de pensarnos dentro de una Latinoamérica. Mil gracias. Muchas gracias. Por mi parte, en igual sentido, agradecerte, Enrique, por la invitación, y bueno, a las dos compañeras y a Ángel, pues también mucho agradecimiento, y la verdad es que orgulloso de la exposición que ha habido, y ciertamente es un material que se difundirá acá también. Muchísimas gracias. Quiero agradecerles la invitación y que el tiempo que estuvieron aquí con nosotros y nosotras, y quiero decir que por lo menos yo creo que la mayor parte de los puertorriqueños y las puertorriqueñas nos sentimos más latinoamericanos que gringos, definitivamente. Así que lo que nos une con Latinoamérica es mucho más que lo que nos une con Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias a mí también por la invitación, y aprovecho a avisarles que el Tribunal Supremo de Puerto Rico acaba de expedir una certificación, y el asunto electoral y la transparencia del proceso electoral en Puerto Rico va a verse en el Tribunal Supremo, así que esto sigue dando cola. Vamos a ver de salir, ¿verdad? El proceso electoral, así que nada, seguiremos por lo menos dando la lucha desde el frente que la vida nos ponga. Pero muchísimas gracias por la oportunidad, y definitivamente un gusto este diálogo. Bueno, gracias. Sí, qué lindo momento entonces, qué momento importante para cerrar esto. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto. Chao, chao. Chao. Hasta luego. Chao.